Hola, espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy vamos a ver geomorfología costera o litoral. Las líneas de costa son bastante importantes desde muchos puntos de vista, económico, social, cultural, entre otros. Desde el punto de vista económico, son bastante relevantes puesto que nos comunican con el mundo globalizado en el que vivimos. La mayoría de exportaciones e importaciones en un país ocurren a lo largo de la línea de costa, a través de puertos. Por lo tanto, el entender la geomorfología litoral es de vital importancia para un país y los procesos erosivos de depositación de líneas de costa también lo van a hacer porque influyen directamente en el comercio internacional. Aparte del punto de vista económico, también hay actividades que se desarrollan cerca de la línea de costa como la pesca, actividades industriales, transporte o inclusive actividades recreativas. También es una zona compleja desde muchas aristas geomorfológicas, pues está sujeta a algunos peligros como inundaciones, erosión, contaminación y también algo de lo que se habla mucho recientemente, cambios en el nivel del mar. Muchos de los cambios que ocurren en la línea litoral son muy lentos, pero también vamos a tener cambios muy repentinos. Por ejemplo, después del terremoto de Limón, la línea de costa se levantó unos cuantos metros. O cambios que ocurren por depositación de excesiva cantidad de sedimentos posterior a una tormenta, un huracán, entre otros. El estudio de la geomorfología costera también ha tenido múltiples impulsos a lo largo de la historia de la geomorfología. Por ejemplo, la tectónica de placas y la clasificación de márgenes de convergencia de placas activos o pasivos le dio un gran impulso a este tipo de investigaciones. También en la última década del siglo XX se estudió mucho las glaciaciones y se descubrió también que hubieron variaciones del nivel del mar entre 80 y 150 metros y que esos podrían volver a ocurrir en algún momento del tiempo geológico. Entonces también se rescata aquí, digamos, un impulso que se le dio a la geomorfología costera. Y recientemente también el efecto que puede tener los gases de efecto de invernadero y el cambio climático podría generar un derretimiento también de los polos y cambios también en el nivel del mar. La geomorfología litoral se debe analizar desde o con diferentes escalas de tiempo. Están los eventos que son como instantáneos, oleaje fuerte, tormentas, un tsunami, por ejemplo, que corresponden más que todo a la dinámica de fluidos. Y también tenemos eventos que van a ser acumulativos en el tiempo geológico. Como podemos ver en la imagen, la mayoría de la superficie del planeta Tierra está cubierta por océanos, aproximadamente un 71%. Entonces vamos a tener variaciones del nivel del mar. Estos cambios son conocidos como cambios eustáticos. Tenemos diferentes tipos de cambios eustáticos asociados a diversos orígenes. Vamos a conocer como cambios tectonoeustáticos a los cambios producidos por tectonismo. Vamos a tener los cambios sedimento-eustáticos cuando hay variaciones del nivel del mar asociados a un mayor aporte de sedimentos o inclusive también compactación de los mismos. Vamos a tener cambios glacios eustáticos cuando hay derretimiento o mayor congelamiento de masas de agua que conforman glaciares y varía el volumen del nivel del mar existente. Y tenemos también los cambios esféricos, que este tipo de cambio se asocia más bien a la dilatación térmica del agua
por un aumento de la temperatura y consecuente expansión. No obstante, los cambios estéricos son insignificantes en comparación a los otros tipos de cambio previamente mencionados del nivel del mar. Y acá en la figura tenemos un gráfico de variaciones del nivel del mar comparado con la evolución humana. Con esto de la variación del nivel del mar hay mucho de qué hablar. Tenemos la información geomorfológica que podemos compilar, datos, observaciones directas, y tenemos también lo que son modelos. Y los modelos los alimentamos con algunas ecuaciones o fórmulas que creamos, pero no necesariamente obedecen a la realidad. Son simplemente modelos o proyecciones. Entonces, algo que debemos contemplar o tomar en cuenta, y que me interesó mucho poner esta discusión, es un artículo sobre cambios a nivel del mar a futuro, ¿verdad? Donde hacen ese tipo de comparación. Tenemos lo que son observaciones de campo, con mareógrafos y con altimetría satelital y modelos de proyecciones. Pero vean qué interesante. A partir de observaciones de campo, las proyecciones que se generan, ¿verdad?, son de 10 a 15 centímetros. En cambio, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático genera proyecciones mucho más pesimistas de casi 47 centímetros. Obviamente el paper es del 2004, puede que esté un poco desactualizado, pero acá lo importante es comparar qué son los datos que tenemos, las observaciones de campo, la información, digamos, geomorfológica que podemos tener y lo que son modelos y proyecciones. Más adelante vamos a tener un foro de discusión sobre cambio climático, donde también podemos abarcar un poco más esos temas. Bueno, un elemento súper importante en la geomorfología costera que modifica y erosiona los acantilados o produce también depositación de sedimento o movimiento de gran cantidad de partículas son las olas. ¿Qué son las olas? Las olas son ondulaciones en la superficie del agua producidas por el viento. Estas se pueden dar cerca de la línea de costa o en mar abierto. Algunas de las olas en mar abierto se han reportado olas de hasta 80 km por hora y 20 metros de altura. Entonces las olas, como son una onda, van a tener una longitud que es entre cresta y cresta de la ola y una altura del punto más alto al punto más bajo. Y la altura va a ser proporcional a la velocidad del viento del momento. También vamos a tener un tipo de movimiento orbital en las olas que va a disminuir a profundidad su fuerza, ¿verdad? Es como muchos han estado en el mar, cuando uno se consume una ola, tiene menos fuerza y tal vez no lo revuelca, por así decirlo. Y también vamos a tener algo muy interesante. Cuando tenemos aquí la longitud de la ola y en el caso de que esa longitud es un medio, digamos la arena o el piso o el fondo, digamos, de la morfología marina es un medio, la longitud de onda, se empieza a dar la rompiente. Es decir, empieza a levantarse y romper esa ola hasta que llega a la costa. Entonces, dependiendo de la morfología de la línea de costa, vamos a tener olas diferentes. Si la morfología es muy empinada, vamos a tener rompientes más altas y olas más atractivas para surfear, por ejemplo, pero también implica más energéticas, más erosión.
Y si la línea de costa tiene una pendiente más suavizada, no se va a crear tanto esa rompiente tan fuerte como en estas que sí tienen línea de costa de mucho mayor pendiente. Quizás uno de los casos más impresionantes de oleaje de grandes dimensiones es el Cañón de Nazaré en Portugal. Acá se han reportado olas de hasta 33 metros de altura y es un punto por excelencia para surfistas profesionales. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos un modelo batimétrico donde había un cañón, que actualmente es un cañón submarino, pero ese cañón se formó porque la línea de costa estaba más hacia el oeste hace 18.000 años. Entonces ahora quedó inundada. Entonces tenemos un efecto de interferencia positiva entre dos tipos de oleaje, aunado a un cañón en forma de V, con un cambio abrupto, una reducción abrupta en la profundidad muy cercano a la línea de costa, que es lo que nos da este efecto de olas gigantes. Ahí les dejo el link por si quieren buscar más información sobre este particular caso. La morfología de la línea de costa también va a tener influencia en la energía de las olas. Por ejemplo, acá tenemos una morfología un poco curva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esos sectores de acá la ola se deforma un poco y concentra mayor energía, mientras que en esos sectores de acá la ola se disipa, se deforma, digamos, tiene que distribuir su energía en una longitud mayor y tiene menor energía. Entonces, si hablamos en términos de erosión, vamos a pintar acá las zonas de mayor erosión y las zonas de mayor depositación de arenas erosionadas de los acantilados. También otro efecto, bueno, este efecto se llama convergencia de las olas cuando concentra la energía y divergencia de la ola cuando tenemos menos energía. También recordemos el movimiento de las olas, que tiene mayor fuerza en la parte superior y va disminuyendo a profundidad. Eso hace que cuando la ola vaya llegando a aguas poco someras, tenga una diferencia de velocidad en el movimiento. Entonces, se puede dar una refracción de la ola. ¿Y por qué se da? Porque el agua viaja más rápido en aguas profundas y más lerdo en aguas someras. Entonces se da una deformación, por así decirlo, o una curvatura de la cresta de las olas. Otro efecto interesante que ocurre relacionado con el oleaje y las líneas de costa son las corrientes de resaca. Estas corrientes se concentran en un sector de la línea de costa y se producen porque la masa de agua debe retornar. Entonces se da que el agua proveniente de las olas retrocede en un canal, en un flujo canaliforme, es decir, a lo largo de un canal concentrado, y concentra la energía en ese retorno. Son muy típicas para atrapar bañistas. Ha pasado muchos accidentes asociados a este tipo de corrientes y lo mejor para escapar de una corriente de resaca es nadar paralelo a la dirección de costa. Por lo general no tienen más de 30 metros de ancho. También vamos a tener tsunamis, que son olas de grandes dimensiones. Generalmente estas no se producen ya por tormentas ni el oleaje, digamos, fuerte ordinario, sino que son casos particulares. Por ejemplo, podemos tener tsunamis producidos por el movimiento de
la masa de agua del océano, producto de una ruptura de una falla con desplazamiento en componente vertical. También deslizamientos marinos y menos comunes, pero también factibles de generar tsunamis por una erupción volcánica o por la caída de un meteorito. Acá tenemos dos fotografías de tsunamis bastante destructivos. Arriba a la izquierda tenemos el de Hawái de 1946, que marcó un precedente interesante, que fue la creación de un sistema de alerta de tsunamis en el Pacífico, entre varios países. Y las siguientes fotos, o las otras fotos más bien, corresponden al tsunami de Indonesia del 2004. En la imagen de la derecha se puede ver la comparación, hay una escala gráfica de 200 metros de todo lo que prácticamente arrasó ese tsunami y todo lo que pudo penetrar en la línea de costa. Entonces, obviamente, esta masa de agua entrando en la línea de costa va a movilizar un montón de sedimentos y va a crear cambios geomorfológicos bastante visibles. A raíz del tsunami de Indonesia del año 2004, también se empezaron algunos estudios pioneros en trabajos sedimentológicos para detectar paleotsunamis y la frecuencia con la que estos ocurren. En la geomorfología costera también es bastante importante el efecto que tienen las mareas. Vamos a tener un nivel de marea alta, que se conoce como pleamar, y un nivel de marea baja, que se conoce como bajamar. Esta diferencia entre el nivel máximo y mínimo de la marea tiene una duración aproximada de 6 horas. Y las mareas se producen principalmente por la influencia de la rotación de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, cuando el Sol y la Luna están alineados, como en este caso, o este caso, vamos a tener una mayor fuerza de atracción en una dirección y vamos a llamarle a esto mareas vivas. No obstante, cuando están perpendiculares hay una fuerza de atracción mayor hacia la Luna, pero el Sol también tiene un efecto que no es, digamos, el máximo en ese momento. Hace que la marea se atraiga más hacia la Luna, pero un poco hacia el Sol. Y en ese caso se le llama mareas muertas, que no son los máximos, como este o este caso de acá. Y también en función de la variación en elevación entre la pleamar y la bajamar, vamos a tener una clasificación. Una clasificación que le vamos a llamar microtidal a las mareas que van entre 0 y 2 metros, mesotidal a las que van entre 2 y 4 metros y macrotidal a las mayores a 4 metros. Y acá sería importante que hagan un análisis o que piensen un poco o hagan memoria de cuando han ido de paseo a la playa y tratar de identificar qué régimen de mareas utilizarían para clasificar las playas del Pacífico y las playas del Caribe. Bueno, ya pensaron un poco. Bueno, el Caribe, que es un mar cerrado, tiene un régimen microtidal. Entonces vamos a ver acá que este amarillo son mareas generalmente menores a 1 metro. El cambio de estas mareas creo que anda por ahí de 30 centímetros, generalmente en la costa atlántica. Pero en el Pacífico tenemos un régimen que varía entre 2 y 3,5 metros. Hay puntos excepcionales donde tenemos fluctuaciones de la marea de más de 5 metros de altura, como estos sectores de acá o acá. Y en general, este tipo de cambios
la altura de la marea, van a depender principalmente de la morfología de la línea de costa. La dirección de la corriente a lo largo de la línea de costa va a tener también un efecto en el transporte de sedimentos. Vean acá que producto del oleaje vamos a tener estas flechas que nos indican el movimiento de las partículas de arena. La ola tiene una dirección de movimiento paralela a la línea de costa y con el impulso del oleaje tenemos un vector resultante en esta dirección, pero en el retroceso, por la gravedad y el desnivel que hay también, tenemos un movimiento en esa dirección para un movimiento neto de partículas en dirección de la línea de costa, digamos en dirección de la línea de costa paralelo a la dirección de la corriente. El límite del continente con el océano lo vamos a conocer como línea de costa, y esta línea de costa puede tener diferentes materiales geológicos. Tenemos acantilados y plataformas rocosas cuando hay afloramiento de roca en ese límite. También vamos a tener playas, barreras y flechas cuando lo que domina es la depositación de sedimentos arenosos, o también vamos a tener líneas de costas asociadas a arrecifes coralinos. Vamos a ver en detalle cada una de estas. El litoral pacífico de Costa Rica, por ejemplo, en su zona norte, presenta varias líneas de costa rocosas. Acá tenemos un ejemplo de Santa Elena, donde tenemos rocas ultrabásicas justamente en el límite de la costa. Esa fotografía es del año 2016. Esta foto también en Santa Elena tenemos otro ejemplo de límite de costa rocoso. En este caso, la litología corresponde con una roca sedimentaria con una inclinación fuerte cercana a los 45 grados y corresponde a areniscas y lutitas carbonatadas finas de la formación Brito. Entonces, acá particularmente tenemos la estratificación en esta dirección, ya lo voy a dibujar hacia acá, ¿verdad? Y la erosión por oleaje ocurre en este sector, lo cual podría propiciar deslizamientos a lo largo de los planos de estratificación en algunos sectores, como se observa acá. Acá tenemos otros ejemplos de acantilados rocosos. En este caso es una zona en Vietnam, en la fotografía de la izquierda, una zona kárstica, y tenemos acá, donde está la flecha, un nicho de oleaje, que es la zona donde llega el oleaje y puede erosionar. En este caso, como habíamos visto en la clase de erosión, vamos a tener diferentes efectos que nos generan ese nicho de erosión, ese nicho de oleaje, que particularmente en la roca caliza también influye la disolución, pero también el choque de partículas podría influenciar. Y en algunos casos hay desarrollo de karst o cuevas, que generalmente fueron desarrolladas previamente y después se inundaron. En el caso de la derecha tenemos una bahía en Malta, donde la configuración de algunas fallas y la diferencia litológica nos dan ese tipo de morfología, asociado a erosión diferencial. Acá tenemos otro ejemplo de tipos de geomorfologías que se pueden presentar en líneas de costas rocosas, que en este caso particular es el desarrollo de un arco natural. Entonces, ese arco natural se desarrolla porque hay un saliente que está en este sector, produce refracción de las olas, como lo habíamos visto anteriormente, y puede concentrar la erosión en algunos de estos sectores. En algunos casos, también digamos la configuración tectónica del sitio ayuda a que se erosione más rápido algunos sectores que otros. Los límites de costa rocosos
poco a poco van a ir siendo erosionados por el oleaje. Esta erosión va a dejar unas plataformas rocosas relativamente planas, que es el caso de Punta Mala o Esterillos, ese sector, que se ve toda la roca acá, bastante plano. En marea baja se puede caminar bastantes metros mar adentro y se ve muy bien la geología. Posiblemente ustedes ya fueron de gira o en algún momento podrán ir a este sector porque es una secuencia sedimentaria bastante interesante. A estas plataformas rocosas planas en el límite de la línea de costa se les conoce como plataforma de abrasión. Acá tenemos otro ejemplo de plataforma de abrasión donde se puede ver las estructuras de la roca. Por ejemplo, algunos plegamientos en el de la izquierda se ven reflejados en la morfología de esta plataforma. También en la imagen de la derecha tenemos lo que sería el acantilado, la zona de afectación directa del oleaje y la plataforma de abrasión, que en ese caso particular se encuentra constituida por una alternancia de sedimentos más resistentes a la erosión y otros menos resistentes, que da una morfología bastante particular donde las rocas menos resistentes son erosionadas de primero. También se encuentran líneas de costas asociadas a arrecifes coralinos. Un caso particular es las Bahamas, pero a lo largo del tiempo geológico se han dado diferentes líneas de costa asociadas a este tipo de arrecifes que hoy, después de un proceso de diagénesis y formación, forman parte de calizas. Y para que se dé este tipo de costas de arrecifes coralinos, ocupamos unas condiciones particulares, entre ellas aguas cálidas, que sean poco profundas, porque también recordemos que ocupan entrada de la luz solar, que sean claras y que sean algo agitadas. ¿Esto por qué? Porque esto es fundamental para el movimiento de los nutrientes. Y acá tenemos una imagen también de una fotografía en cómo se ve estas líneas de costa de arrecifes coralinos a nivel superficial, que generalmente, bueno, también son afectados por oleaje en algunos sectores y forman playas de arena blanca. También asociado a líneas de costa de arrecife coralino tenemos el atolón, pero en este caso tiene un origen particular. Tenemos un volcán en medio del mar que empieza a crearse y después empieza a erosionarse y por un proceso también de subsidencia se empieza a hundir. No obstante, genera un substrato para el desarrollo de un arrecife coralino que se genera alrededor del antiguo volcán. Y al erosionarse y subsidir ese cuerpo volcánico también, queda nada más el círculo del arrecife coralino. Y el otro tipo de línea de costa principal que tenemos es la playa. La playa corresponde a acumulaciones de arena o grava o una mezcla de ambas y se da igual en el límite entre el mar y el continente, y en la dinámica de la depositación de esas arenas o gravas interviene principalmente el oleaje. Y tenemos diferentes configuraciones de playas. Hay algunas que son muy cortas, pequeñas, aisladas entre algunos acantilados, o algunas de grandes extensiones, y también va a tener cierta influencia el régimen mareal, que tanto varía la marea y la distancia entre baja mar y alta mar. Y también hay algunas playas que tienen algunas terrazas asociadas, un poco más levantadas. Vamos a tener que la constitución
del material o de los sedimentos de la playa va a estar en función de la energía y de la constitución litológica de los acantilados que están siendo erosionados directamente por el oleaje. Entonces, podríamos tener playa con gravas o, por ejemplo, un caso particular es Conchal en Guanacaste, donde tenemos playas donde los constituyentes principales son fragmentos de conchas. Hay una playa también particular en Hawái que tiene arenas color verde, que se debe a acumulaciones de olivino. Ese olivino proviene de unas rocas piroclásticas que se encuentran aflorando muy cerca de esa pequeña bahía. Acá tenemos un perfil longitudinal esquemático a lo largo de una playa. Entonces vamos a tener dos tipos de zonaciones, lo que es la zonación mareal y la zonación dinámica. Entonces tenemos una zona submareal, intermareal, que tenemos la zona de marea alta y marea baja como límites, y la supramareal. Y fuera de esa zona supramareal, a veces podemos tener el desarrollo de algunas dunas. Esta zona supramareal se asocia a algunas zonas, digamos, sobre la línea de el vaivén o de las mareas también, donde hay acumulaciones de materiales asociados a tormentas y también se puede dar deflación eólica. Y ahora acá tendríamos la zonación dinámica, en la que vamos a tener una zona de rompiente que, recuerden, tiene que ver la longitud de onda de las olas y la profundidad del suelo, en este caso del lecho marino más bien. Vamos a tener una zona de agitación también, que es desde donde rompe hasta donde termina de agitarse. Acá hay una barra, como un tipo de surco y una barra en el fondo oceánico al final de esa zona de agitación. Y tenemos una zona de vaivén, que es la zona, digamos, podríamos decir, donde hay espuma, sube y transporta también de muchas partículas de arena en la línea de costa. Es el efecto de sube y baja y movimiento lateral que habíamos visto. Y esta zona que se asocia a tormentas y deflación eólica, que está sobre la zona de vaivén, o sea, asociada a la zona supramareal. Acá tenemos un bloque diagrama esquemático de varios elementos morfológicos que entran en juego en la interacción línea de costa-océano. Entonces vamos a explicar algunos de ellos. Por ejemplo, un acantilado, que podemos tenerlo acá, va a producir un efecto de convergencia de las olas en estos sectores, como lo habíamos visto anteriormente, lo cual produce una mayor energía erosiva. Entonces va a producir mucha erosión en este sector, dejando farallones, arcos naturales o simplemente erosionando muy fuertemente el acantilado. En otros sectores podemos tener efectos de divergencia, como acá. Entonces, las olas tienen un efecto de divergencia y el material erosionado es depositado en estos sectores y forma un tipo de depósitos que conocemos como playas. Entonces también, bueno, vamos a tener lo que son avances del oleaje, ¿verdad? Que en este caso es paralelo a la línea de costa. No obstante, la morfología nos va a dar cambios en la convergencia o divergencia conforme lo que habíamos explicado. También vamos a tener desembocaduras de un río, que estos podría ser tipo estuario cuando es muy profundo o más profundo, y tipo delta
cuando nos produce alguna sedimentación y ese tipo de morfologías que vamos a detallar más adelante. También vamos a tener tómbolos, como acá, por ejemplo, que son cuerpos rocosos unidos por una barra arenosa a la línea de costa. También el desarrollo de bahías y algunas flechas litorales asociados a la dirección de la corriente. Y también en algunos casos esa sedimentación arenosa, como acá, podría generarnos algunos lagos o albufera, como se conoce. Finalmente, también la interacción o la modificación antropogénica se puede dar realizando dragados y vertidos de dragados en diferentes sectores de esas líneas de costa. Otro tipo de geomorfología costera bastante particular es la barra arenosa, y en Costa Rica tenemos un claro ejemplo de una barra arenosa bastante conocida, que es el caso de Punta Arenas. La barra arenosa de Punta Arenas tiene una longitud de 7 kilómetros con un ancho máximo de 600 metros y una altura de casi 3 metros en su punto máximo. La formación de esta barra arenosa se encuentra asociada a la migración del río Barranca y tiene un control tectónico. En un artículo de la Revista Geológica de América Central detallan esta barra arenosa y determinan una tasa de crecimiento de 14 metros año, que obviamente se estabilizó en los últimos 50 años por control antropogénico o influencia. Como vieron en la fotografía, hay bastantes estructuras creadas por el hombre para controlar la sedimentación y erosión. Extrapolando la tasa de crecimiento, le estiman una edad de 500 años a esta geomorfología. Y en la derecha tenemos una figura del artículo de cómo ha sido la evolución de esta barra arenosa a raíz del trabajo investigativo que se realizó. Y en esa otra figura también tenemos lo que sería los cambios en la distribución de patrones de transporte de sedimentos por efecto de oleaje para el año 1945, 1968 y 1997. Ese análisis se realizó con base en fotografías aéreas. También vamos a tener algunas morfologías asociadas a estas líneas de costa, como lagún, que son estos lagos que se forman acá sobre la zona supramarial, o en la zona supramarial más bien. Y sobre la zona supramarial podríamos tener el desarrollo de dunas en este sector. Acá tenemos un ejemplo en Costa Rica sobre la descripción del hallazgo de unas dunas fósiles que se muestra acá sobre basaltos en las Islas Golondrinas, que queda en el sector de Santa Elena. Pueden buscar este artículo para más información, y acá tenemos una fotografía de Eric sobre algunas de esas dunas fósiles en Santa Elena. Una geomorfología bastante particular es el nicho de oleaje, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a detallar un poco el efecto que tiene sobre la erosión de los acantilados. Entonces, tenemos que en la zona de oleaje se va a dar una concentración de la erosión y va a formarnos este nicho. Este nicho va a continuar erosionando, profundizando en esta dirección, y la formación del nicho va a producir un agrietamiento y un debilitamiento de las rocas, aunado
a esfuerzos o lajamiento que podría darse por descompresión, esto va a tender a colapsar en algún punto y ir formando una plataforma de abrasión, cuando esos bloques también ya sean erosionados. Es un proceso constante de erosión del acantilado. Un caso particular del levantamiento de la línea de costa en Costa Rica ocurrió en Limón. Acá, en esta imagen, podemos ver la erosión de las olas previo a 1991 y podemos ver abajo el nicho actual de erosión. Entonces, posterior al terremoto de 1991, se da un levantamiento de la línea de costa desde el sector de Moín hasta Gandoca. Particularmente, para el terremoto de 1991, no se tenía mucha instrumentación en el lado Caribe porque se tenía el concepto de que no habían sismos tan importantes y se vino un sismo de magnitud casi 7. Entonces, después, a raíz del terremoto, se realizaron varios estudios. Uno de ellos describe por lo menos 3 eventos sísmicos previos a 1991, basado más que todo en análisis de geomorfología costera. Entonces, ¿qué hicieron? Analizar el perfil de los acantilados, el perfil de la costa arenosa, la vegetación y los corales. Acá tenemos uno de los artículos publicados que existen actualmente y algunos de los perfiles que realizaron y analizaron para definir estos diferentes eventos previos y calcular algunos levantamientos de la línea de costa. Aprovecho para decirles que a final de ese año 2020 va a salir un volumen especial de la revista de Limón en conmemoración, creo que saldría en el 2021 a los en conmemoración a los 30 años del terremoto de Limón. O sea, posiblemente muchos de ustedes, los estudiantes del curso de geomorfología, no habían nacido. El tómbolo es otra geomorfología particular que se forma porque las crestas del oleaje son refractadas por un promontorio rocoso. Entonces se da un efecto de convergencia y divergencia de las olas con zonas de erosión preferencial y de depositación. Entonces, debido a esa divergencia en esos sectores hacia acá, se produce una sedimentación de partículas y llega a conectar, como en este caso, en marea baja, la línea de costa con ese promontorio rocoso que está siendo constantemente erosionado y destinado de cierta manera a desaparecer en el tiempo geológico. A esta geomorfología le conocemos como tómbolo. También vamos a tener geomorfologías bastante planas, un poco más levantadas del nivel de playa actual, que les vamos a conocer como terrazas marinas, como se ve, por ejemplo, en esta fotografía o acá, que están en esos casos bastante más levantados. Las podemos diferenciar de algunas terrazas fluviales por la selección. Generalmente son bastante bien seleccionadas y su constitución está relacionada directamente con los constituyentes de la línea de costa o de los materiales que se encuentran cercanos. También efecto de la erosión, vamos a tener algunos promontorios, por ejemplo un farallón que quedan acá, la plataforma de abrasión en este sector, pero por efecto de refracción de las olas que comentábamos también podemos tener la formación de arcos naturales o cuevas marinas también, que generalmente se dan a lo largo de algunas fracturas. Vemos acá que hay una falla importante que sirvió para
debilitar la roca en un punto y propiciar la formación de ese tipo de geomorfología costera. También algunas geomorfologías particulares, que en este caso son similares a las barras de arena, son las flechas de arena. Que acá tenemos un ejemplo de una flecha de arena como el Cabo Cod en la parte noreste de Estados Unidos. Otra geomorfología particular que tenemos en estos límites de costa son las llanuras de lodo. Se desarrollan en las zonas intermareales. También se conocen como llanuras de arena o llanuras mareales también. Cuando son colonizadas por vegetación, se desarrollan marismas y manglares, ¿verdad? Y no es cualquier tipo de vegetación, porque es una vegetación especialmente adaptada para estas condiciones. Son muy útiles para reconstrucciones paleoambientales y paleoecológicas. También tienen sedimentos generalmente finos, arenas, limos, arcillas y mucha materia orgánica. Muchas de esas zonas están encerradas con flechas y barreras arenosas, como tenemos el ejemplo acá, ¿verdad? Que tenemos el manglar o la zona de llanura de lodo acá, colonizada por vegetación que es del tipo manglar. Y los manglares tienen una particularidad que presentan resistencia a la erosión. Acá tenemos otro ejemplo también de llanura de lodo, que son zonas bastante planas, en este caso es en la zona intermareal, que no está tan colonizada por vegetación, y particularmente esas llanuras de lodo son bastante buenas para preservar fósiles. Algunos de esos son importantes, bueno, antiguas llanuras de lodo, son importantes sitios de información o de yacimientos fosilíferos de vertebrados, por ejemplo. Y acá tenemos una fotografía particular de el tipo de, digamos, llanuras de lodo en marea alta, en marea baja, cuando han sido colonizadas por manglares. También tenemos un ejemplo bastante interesante en la isla Chira. La isla Chira presenta un sinclinal donde tenemos buzamientos en esta dirección y en esta dirección y hacia acá, más o menos siendo este el eje del sinclinal. Y tenemos el desarrollo de una llanura de lodo en la parte central, colonizada por un manglar, que lo podemos ver acá, más o menos delimitado en el área verde. En la desembocadura de los ríos también podemos tener una geomorfología que le conocemos como estuarios. ¿Qué son estuarios? Son valles sumergidos que reciben sedimentos ya sea de fuentes fluviales como marinas. Estos tienen influencias de ambos procesos, fluvial y marino, ¿verdad? Y cuando estos se llegan a colmatar de sedimentos, pueden convertirse paulatinamente en un delta. Son sitios también con mucha materia orgánica y con mucha, por así decirlo, diversidad biológica. El Golfo de Nicoya es un estuario, es quizás el estuario de mayores dimensiones o mayor importancia de la costa pacífica y está separado en una parte interna y una parte externa, que más o menos se divide en la isla San Lucas. En la parte interna tenemos el desarrollo de llanuras de lodo y manglares, como el ejemplo que vimos anteriormente en la isla Chira. Y también los bancos de lodo o esa sedimentación fluvial y marina va haciendo que haya muchos bancos de lodo cercanos al nivel del agua y por lo tanto es muy difícil de navegar en condiciones de marea baja o tienen que conocer muy bien dónde están localizados estos bancos. El Golfo Dulce también es un estuario que se encuentra en el Pacífico Sur y
se encuentra asociado a una depresión tectónica, ya que este está limitado por algunas fallas con rumbo noroeste. Como les mencioné anteriormente, desde el punto de vista, digamos, biológico, los estuarios también son bastante ricos y hay muchas asociaciones ecológicas que se asocian a estuarios. Acá también tenemos una publicación de un trabajo sobre sedimentología y paleoecología de un estuario del Mioceno medio en Costa Rica, que queda en el sector de Punta Mala o también conocido como el sector de Esterillos. Entonces se hace un levantamiento geológico a detalle y determinan diferentes fases de progradación y se caracteriza desde el punto de vista sedimentológico este estuario. Entonces los invito a que si quieren investigar un poco más sobre estuarios y su componente sedimentológica, pueden revisar ese artículo. Cuando se da la desembocadura de los ríos hacia el mar, también se puede dar un tipo de geomorfología particular, que es el delta. El delta se forma cuando el aporte de sedimentos de los ríos es mayor a la redistribución que puede hacer o hacerse por erosión marina. En el diagrama de abajo tenemos diferentes partes de un delta. Vamos a tener un nódulo deltaico activo, que es el sector donde activamente se está realizando la depositación. Vamos a tener canales inactivos, canales activos, zona de llanura de inundación fluvial y varias morfologías que pueden detallar. También en el análisis de perfil vamos a tener una zona de frente deltaico que llega hasta la marea baja. Vamos a tener la zona de prodelta y la zona de plataforma. A la derecha tenemos un ejemplo de un delta, un ejemplo particular, que es el delta del río Nilo. Vamos a tener también clasificaciones de los deltas de acuerdo al dominio que tengan. Por ejemplo, vamos a tener un dominio fluvial cuando los lóbulos de los deltas sobresalen en la dirección de los ríos, es decir, lo que domina es el aporte de sedimentos por parte de los ríos. También podemos tener un dominio mareal cuando no tenemos ese tipo de lóbulos, pero sí tenemos acumulación de sedimentos en la dirección de las mareas. Se habla de un dominio de oleaje cuando esos sedimentos son paralelos a la línea de costa, es decir, son paralelos también a la dirección del oleaje. Y podemos tener la combinación de cada uno de estos tipos de dominios, fluvial y dominio de oleaje, por ejemplo, o mareal y oleaje. Y acá tenemos algunas imágenes de Google Earth de diferentes deltas con diferentes tipos de dominio. Por ejemplo, el delta del río Mississippi con un dominio fluvial, o el delta que se desarrolla en el Golfo de Papúa Nueva Guinea, que tiene un dominio mareal, o en Australia, un dominio de oleaje. Con el uso de herramientas como Google Earth o también imágenes aéreas que se puede devolver generalmente más en el tiempo, podemos analizar diferentes deltas o cambios de morfologías a lo largo de la línea de costa. Acá tenemos un ejemplo del río Comal, que es un caso excepcional en Indonesia, donde tenemos un gran aporte de sedimentos y se ha modificado considerablemente la morfología de la línea de costa desde 1984 hasta el presente. Finalmente, también en las líneas de costa vamos a tener dos geomorfologías particulares, las que conocemos como rías, que corresponden a valles fluviales inundados, o fiordos, que corresponden a valles glaciares inundados.
Son muy similares, no obstante, presentan algunas diferencias sustanciales que nos permiten discernir entre una u otra. Por ejemplo, un valle glaciar va a tener forma en U, generalmente con paredes muy verticales, mientras que un valle fluvial tiene morfología un poco más en V. Esa sería una de las características principales que nos pueden ayudar a diferenciar entre uno y otro. Y la otra es la latitud o la zona donde se encuentra, que también nos podría hacer pensar si es en una zona donde se han desarrollado glaciares o no. Bueno, y para finalizar esa presentación sobre geomorfología costera o litoral, los invito también a que busquen más información. Hay un capítulo en el libro de Geología de Costa Rica que se llama Costas Marinas, el cual fue escrito por Percy Enger y Guaria Cárdenas. Ellos presentan una descripción de las líneas de costa y también hacen una clasificación. Determinan las zonas de costas de depositación, eh, costas construidas o influenciadas por organismos, donde hay arrecifes, también con material rocoso y algunas playas arenosas, o solo de material rocoso, de erosión de material rocoso. Entonces pueden revisar esa literatura y estar un poco más informados sobre los procesos costeros geomorfológicos en Costa Rica. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y que les sea de utilidad. Recuerden que también deben leer el capítulo del libro correspondiente. Pura vida.